El Foro Confilegal, un espacio para conocer las novedades sobre la justicia y el mundo del derecho. Y del revés. Buenas tardes amigos, soy Carlos Berbell y hoy hacemos el Foro Confilegal desde una gran ciudad española, Málaga, gracias a la colaboración de Add4U, robots de procesos públicos. Cuando los seres humanos nos ponemos a hacer historia, tendemos a analizar de un modo objetivo los acontecimientos que han tenido lugar para llegar a una conclusión. Tendemos a prescindir, las más de las veces, del factor humano, y eso es un error porque la Málaga de hoy no podría entenderse sin el factor humano, y más concretamente sin la figura de su alcalde, Francisco de la Torre. Son 21 años de gobierno municipal ininterrumpido y 4 años antes como teniente de alcalde con su antecesora Celia Villalobos. Bajo su bastón consistorial, la ciudad se ha modernizado, las céntricas calles se han hecho exclusivas de peatones, el turismo se ha expandido, si bien la pandemia también le ha afectado, ahora hablaremos de ello. Sin embargo, de lo que es responsable el alcalde Francisco de la Torre es de haber convertido su ciudad en el Silicon Valley del sur de Europa, merced al Parque Tecnológico de Andalucía, que en 2019 batió su récord histórico en número de compañías, empleo y facturación, 644 empresas instaladas, casi 20.000 trabajadores y más de 2.000 millones de euros de facturación. Desde octubre de 2020 la entidad cuenta con una nueva marca, Málaga Tech Park, con la que está potenciando su proyección internacional. La aportación de este Silicon Valley de Málaga al PIB de Andalucía, pongan atención, fue del 1,56%. El 7,95% de la provincia de Málaga y del casi el 20% de la ciudad de Málaga, lo que da una idea de su importancia para la economía local, autonómica y, por supuesto, nacional. Gracias a esta experiencia, la ciudad se encuentra en una posición privilegiada para hacer frente a un gran desafío, nada menos que la implementación de los fondos europeos de transformación digital, los fondos Next Generation de la Comisión Europea, 140.000 millones de euros, casi nada. Señor alcalde, bienvenido a Confilegal, a Foro Confilegal. Es un placer estar con vosotros, sois muy amable en esa introducción, pero todo lo que os he hecho aquí es compartido con mucha gente, quiero dejarlo muy claro. Lo sé, usted es un hombre de equipo, lo sé, pero siempre pensamos en quién lidera el equipo. ¿Se da usted cuenta, señor alcalde, de que próximamente van a disponer en su ciudad de 10 veces más dinero que el mejor año de licitación de los fondos europeos? Bueno, aún está por ver cómo va a ser ese tema, pero yo espero que sí, que dispongamos de una cantidad a la altura de los retos que tenemos planteados y sobre todo de la capacidad que los ayuntamientos en general, ¿no? Reclamo para ellos más protagonismo en los fondos europeos, en principio los previstos, y sobre todo poder opinar y participar en las decisiones que a nivel autonómico y a nivel nacional se tomen en relación con los municipios respectivos, ¿no? Creo que es un nivel local que permite tener una idea muy clara de qué es lo que más necesario es, más útil es, más eficaz es, para avanzar en esas preocupaciones que Europa tiene y que compartimos desde Málaga, ¿no? Yo a veces, pensando en las preguntas, me preguntaba ¿cómo han pensado hacerlo? Si han pensado hacerlo, porque tendrán que contratar a 10 personas, 10 veces más las personas que tienen en estos momentos. No tiene por qué ser así. Parte puede hacerse directamente por nosotros, también hay colaboración pública-privada posible, ¿no? Entendible. De hecho, parece desde el gobierno que no se acaban de aclarar del todo cómo va a ser ese mecanismo, que puede trabajarse en esa dirección y eso facilitaría también la gestión en gran medida, ¿no? Y tenemos capacidad de poder llevarlo, ¿no? Sin tener que contratar tanta gente adicional. No se vayan, comenzamos este espacio de claridad. Esto es Foro Confilegal. En el Foro Confilegal, la entrevista de la semana. Señor alcalde, ¿la tecnología es una ventaja en la gestión? Da ventaja en la gestión, da capacidad de información, información en tiempo real, que es enormemente útil, y puede tener efectivamente la misma gestión directa pública, una aplicación clarísima de ahorro de tiempo, de ahorro de papeles, de facilidad para los vecinos. Hay que trabajar siempre haciendo fácil las cosas, una administración que sea cercana, que sea transparente, para la misma transparencia tan necesaria en la gobernanza de hoy. Es muy buena la tecnología, no cabe duda. Recientemente, precisamente el Gobierno aprobó justamente los 18 proyectos Sandbox.
No sé si usted tiene relación con ellos, si está trabajando, van a trabajar algunas empresas en esos proyectos, son 18 proyectos continuamente, y si cree que el blockchain va a ser el futuro en la gestión de la ciudad. Blockchain es una tecnología que prestamos atención desde Málaga. Hemos hecho aquí ya foros, de los varios foros tecnológicos que tenemos en marcha en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, desde Green City, que es el más antiguo veterano, Transfiere, que está también en 11 ediciones, Blockchain más joven, más reciente, pues Smart Agri-Foods Europa Startup Summit es otro muy interesante, que ha ido prosperando en los últimos años, Talent Buma. Y Blockchain teníamos previsto un congreso de nivel europeo y mundial que la Unión Europea había decidido con el apoyo además de la vicepresidenta Calviño de que pudiera ser así en Málaga, pero la etapa de la pandemia lo ha atrasado el tema, ¿no? Hemos dedicado atención a la cuestión, sabemos que ciberseguridad es algo muy importante y blockchain es un paso adelante que nos permite trabajar con una gran con suficiencia de seguridad para poder tener buen trabajo a nivel empresarial y a nivel también del sector público. La tecnología, ahora mismo el desafío que tiene es la adaptación directamente a la legislación. Tenemos siempre las novedades van por delante de la ley, en una palabra, ¿no? ¿Usted cree que la tecnología de aquí a 3 años podrá, o mejor dicho, la ley de aquí a 3 años podrá adaptarse a las nuevas modalidades de tecnología? Por ejemplo, hablaba con un compañero hace un momento del tema de los bitcoins. Son conceptos que al gran público no le entran demasiado, o por lo menos son demasiado claros, pero es una ventaja de futuro, ¿no? No hay duda, sobre eso hay distintas opiniones, es un tema que hay que escuchar también a los expertos de materia de economía financiera, de cómo eso puede funcionar, pero yo confío mucho en la capacidad, no solamente la que pueda tener España, sino la propia Unión Europea, ¿no? Que trata también de que las directivas europeas vayan marcando caminos para las legislaciones nacionales para poder estar a la altura de los retos que efectivamente la tecnología muchas veces nos plantea a la hora de convivir en ese marco tecnológico nuevo. El otro día el ministro de Justicia habló de los tribunales de instancia que iban a instalar o que próximamente iban a empezar a funcionar en España, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el señor Caballero, habló concretamente que esta era una de las aportaciones o apuestas para vertebrar España. No sé si usted comparte la idea con él. Yo creo que lo que más importa en esa materia, sin ser yo experto en esas cuestiones de justicia, es el que haya una mayor agilidad en la justicia. Yo creo que el ámbito de la tecnología, la gestión, vamos a decir, en el plano llamado administración electrónica aplicado a la justicia, le queda todavía un camino por recorrer. El mundo digital, en definitiva, haciendo más ágiles, y también la propia legislación tiene que ser en su propia estructura, ¿no? Podemos ser un Estado de derecho, pero con un nivel de garantías en cuanto a lo que hoy se llama un Estado garantista, a lo mejor es eso que dilata muchos plazos, ¿no? Es muy importante que haya esa agilidad en los temas, por ejemplo, de concursos de empresas que tengan problemas, cuando hay crisis, etcétera. La situación en que se queda una empresa en plano concursal a veces conduce a la desaparición casi de la empresa y todos los puestos de trabajo. Si hay agilidad en poner administradores adecuados para salvar, consolidar la empresa, eso se puede resolver con rapidez. Pero hace falta los juzgados necesarios desde el punto de vista de esos asuntos, digamos, económicos, ¿no? Y no falta, ¿no? Y falta luego la agilidad también necesaria en el plano que antes decía. Eso me parece casi más importante y urgente que lo que antes comentaba, ¿no? Me imagino. Usted apostó desde el primer momento por 3 variantes o 3 bases en la gestión de la ciudad. Una es turismo, otra es cultura y otra es tecnología. ¿Cuál de ellas le ha dado más resultado? Cultura y tecnología son base, porque el turismo viene como consecuencia de tener una ciudad atractiva, ¿no? Una ciudad atractiva supone que a las condiciones naturales de clima, de paisaje, de luz, de ser una ciudad mediterránea, que es consustancial en Málaga, todo eso, le añades pues un espacio petronalizado, un cuidado del patrimonio, una limpieza suficientemente esmerada, jardines, etcétera, y luego esos equipamientos culturales que lo planteas para los ciudadanos y que evidentemente luego tiene su atractivo para el que viene de fuera, ¿no? La tecnología es un componente muy importante, no solamente el parque tecnológico, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, la propia universidad, la startup, en fin, la vida que tiene la propia ciudad para captar también iniciativas tecnológicas y empresariales en el espacio no solo del parque tecnológico, sino de la propia
propia ciudad, como consecuencia de esas mismas cuestiones. O sea, yo me he encontrado ingenieros de algunas de estas multinacionales que están en Málaga, como Oracle, por ejemplo, lo recuerdo que me reconocían y me hablaban en términos muy elogiosos de la ciudad, y uno concluía diciendo, es que Málaga es una ciudad completa, ¿no? Ahí incluía la gastronomía, la amabilidad de la gente. Málaga es muy acogedora, muy cordial, muy hospitalaria. La gente se siente aquí como si hubiera nacido aquí, como si fuera, nadie distingue entre nacido en Málaga o nacido fuera de Málaga, ¿no? Claro, como si fuera de Madrid, entonces. Bueno, absolutamente. Yo diría que más todavía, muy abierto, ¿no? Y así las distintas culturas se han ido sumando con mucha naturalidad. El siglo XIX fue una época en que Málaga recibía, de alguna forma, como una avanzadilla de lo que pasaba en el siglo XX y XXI, a muchísimos europeos, ¿no? Que venían en plan de hacer negocios y vivir aquí, etcétera. Todas las nacionalidades que hoy están en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea han estado presentes. Entonces, la historia del cuerpo consular de Málaga, hay una finca llamada La Cónsula, por el cónsul de Prusia. No existía Alemania todavía, ¿no? A principios del XIX, y ya eso dio nombre a una finca donde tenemos una escuela de hostelería en relación con la propia Junta de Andalucía, muy maja, una casa que, siendo de unos americanos después, en el siglo XX, ahí estuvo Hemingway, tiene su historia, y Ordóñez, etcétera, ¿no? Estoy hablando de los años 50 del pasado siglo, ¿no? Como anécdota, ¿no? Que me viene a la memoria al hilo de ese carácter cosmopolita de Málaga, ya desde finales del 18, ¿no? Cuando se abre el puerto al comercio internacional, al comercio de América, con la apertura que hizo Carlos III. Eso fue muy vital para el lanzamiento de la Málaga del 19. ¿De qué forma favorecen ustedes la implantación de las empresas tecnológicas aquí en Málaga? ¿Qué les dan? Nosotros lo que tenemos en nuestra mano, antes hemos hablado un poco, ¿no?, de las competencias que tienen los ayuntamientos, son escasas competencias para ese tipo de cuestiones, pero sí podemos ofrecer eso, una ciudad atractiva, antes lo decíamos, no solamente para venir unos días de turistas, sino para vivir meses o años, ¿no? Y decir, bueno, esa es mi ciudad donde yo quiero crear mi empresa, etcétera, mi sueño de vida activa lo haré en Málaga, etcétera. Y lo que ofrecemos sobre todo, además de este atractivo general, es una buena acogida también en lo que llamamos soft landing, o sea, aterrizaje suave y atractivo para los que vienen. Si es una empresa que tiene que trasladar o invitar a gente que venga de otros sitios, pues que mientras conoce la ciudad le demos como un cursillo intensivo, de una manera amable, no se trata de curso de horas, de dónde puede encontrar casa, vivienda, etcétera, colegios, cuál es la oferta cultural, la oferta deportiva, facilitar ese conocimiento, esos primeros días, no se sienta perdido, ¿no? Ese tipo de acogida es interesante, crear luego lazos entre las propias empresas que llegan, ¿no? En ese sentido. Luego, el marco general para esas cuestiones es lo que haga a nivel autonomía o el propio gobierno, las facilidades que se puedan dar, si hay algún tipo de incentivo a la inversión, pero ese es un tema que no está tanto a nivel nuestro. Eso, ¿no?, es lo que iba a decir. Usted alguna vez se ha quejado justamente de que el ayuntamiento adolece de una serie de competencias que quizás si las tuviera podría favorecer el crecimiento económico. Sí. En ese sentido, en este tema concreto a lo mejor no tanto, porque ahí tiene que ser una política más bien regional y no de competencia muy local en cuanto a tipo de ayudas específicas de un ayuntamiento en relación a otro, ¿no? Entiendo que puede ser regional o de tipo nacional, ¿no?, porque así es como se ve un poco el tema en Europa, pero sí hay otras muchísimas competencias que están a nivel autonómico que deben ser en el ámbito local, ¿no? Las políticas de viviendas, eso lo tengo clarísimo, de rehabilitación, construcción de nuevas viviendas, la política de instalaciones deportivas, la política social, las políticas activas de empleo, esos son típicamente locales y sin embargo no fueron transferidas en ninguna autonomía que yo sepa cuando Madrid, el gobierno central, las traslada a las autonomías a lo largo de la década de los 80, ¿no?, que fue una década de muchísimas transferencias de competencia. También hubo transferencias, en principio de los años siglo XXI, políticas activas de empleo a Andalucía llegaron en el año 2003, quiero recordar, y nosotros las reclamamos. Yo ya era alcalde aquí en 2003 y reclamábamos a la Junta que no la transfiriera, y teníamos ya iniciativas como el Instituto Municipal de Formación y Empleo, que hemos hecho muchísimas cosas sin ser competencia y obligación. La competencia es una obligación, entonces tienes que tener unos recursos y también tienes que dar cuenta de una gestión, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Esa es una realidad y es un déficit que los ayuntamientos españoles tenemos en este momento, que se trata de la era de las ciudades, la Europa de las ciudades, pues estamos en inferioridad de condiciones con los municipios de otros países europeos. No se hizo bien ese estado de la autonomía, le ha faltado reflexionar y estar sensible a que en las ciudades las autonomías tenían, no las han sabido utilizar, un apoyo formidable para captar cuestiones. Por ejemplo, un ejemplo concreto, en Andalucía, teniendo Málaga, que es la ciudad más grande de España, no capital autonómica, era la candidata ideal para que Andalucía recibiera agencias europeas. No lo ha hecho. No lo podía haber venido la agencia de medicamentos, aquella que se marchó. Le dimos una batalla muy seria, ¿Sí?, a ese tema. Sí. Desde el primer minuto vimos claro que el Brexit producía la salida de Londres, la agencia de medicamentos, y hubiera sido lo más importante para España. Lo digo sinceramente. El ministro Guindo lo vio muy claro y apoyaba con mucha claridad. El gobierno español de entonces estaba centrado en el tema catalán, ahí le apoyó
también el PSOE y Ciudadanos, a lo que hacía el gobierno de Rajoy, y apostaron por Barcelona equivocadamente. Nosotros dimos una batalla muy fuerte, no tuve ninguna sensibilidad o apoyo de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Junta ni me recibió para hablar de este tema, porque no era un tema para Málaga, era un tema para Andalucía, para todo el sur de España, porque hubiera sido un mecanismo de desarrollo regional para todo el sur de España enormemente barato para Europa, ese es el gran argumento ante Europa. Se ahorraba dinero en relación a alquilar edificios como lo de Londres, carísimo, o Ámsterdam, donde se ha ido al final, también más caro que Málaga, y además el nivel de salario está ligado en parte de él al costo de vida, con lo cual también se ahorraba dinero, ¿no? Y hubiera sido poco a poco el que hubiera ido calando en el sur de España toda la industria del mundo de la salud, farmacéutica, biotecnología. Bueno, es un mundo que en el siglo XXI va a tener un desarrollo inmensamente importante. Ahora estamos de actualidad el tema de la salud con la pandemia, y hubiera sido muy bueno, realmente poderosísimo. Bueno, ahora tienen un gobierno afín, ¿no? Supongo que sea más fácil. A nivel autonómico. Sí, pero eso de la agencia de medicamentos, desgraciadamente, fue una oportunidad que pasó delante y ahora ya cómo la reconduce. No puedes decir a los de Ámsterdam o a Holanda que podía hacer mejor aquí. Yo llegué a visitar las instalaciones de Londres y me reuní con Guido Rassi, un italiano que dirigía entonces la agencia, para ver cómo era el edificio y plantear nuestro proyecto de candidatura si el gobierno hubiera entrado en el tema y si hubiéramos tenido el apoyo. Si a la Andalucía se hubiera movido, se hubiera dado cuenta el gobierno que era una oportunidad de oro. Tan convencido yo estaba y interesado en el tema que le escribía a la alcaldesa de Barcelona, Colau, la misma que hay ahora, y a Puigdemont, que era entonces el presidente, para que se dieran cuenta que con Málaga la industria catalana farmacéutica podía tener más cerca la agencia que si estaban ellos, porque ellos no iban a ganarla. Era muy duro decirlo, pero yo con palabras amables se lo decía claramente, porque era un proceso, nunca mejor dicho, que conducía a una candidatura fallida, como así fue, ¿no? Sabe que ustedes los llaman los catalanes del sur, ¿no? No sabía. No sabía, sí. Digo, en Andalucía concretamente, una de las ciudades más industriosas es justamente Málaga. Fuimos en el 19 una ciudad que competíamos con Barcelona y con Bilbao. Con Barcelona en el textil y la química y con Bilbao en la siderurgia, ¿no? El segundo tercio del 19 fue muy brillante para Málaga. A pesar de no tener carbón, se hizo ese gran esfuerzo ligado al desarrollo del vino y la pasa, que eran 200.000 hectáreas de viñedo, de moscatel maravilloso que había en las tierras de Málaga, tierras con mucha pendiente, de tal manera que cuando se pierde el viñedo como consecuencia de la filoxera en 1876, eso hunde, no pudo transformarse en otra agricultura alternativa por esa misma pendiente. Cuando llegó la etapa de la mecanización no pudo tampoco hacer esos cambios. Ahora hay nada más que 2.000 hectáreas de viñedo y sin embargo los vinos de Málaga son muy famosos, ¿no? Siguen siendo muy famosos, ¿no? Pero esa base fue la que facilitó pues martillos, clavos, flejes de acero para los toneles, los clavillos, los martillos y los clavos para las cajas de pasa, etcétera. Necesitaba, ¿no? Y la textil para la propia gente, que en el mundo agrario, que era la mayoría de la población activa, tuviera los necesarios input, ¿no? que necesitaban las familias malagueñas, ¿no? Una economía muy autosuficiente, digamos, entonces no había tanta comunicación interna dentro del país, no existía prácticamente una conexión ferroviaria potente, ¿no? Aún entonces, ¿no? Pero estamos hablando del segundo tercio del 19. Pero sí es verdad que fue en ese momento brillante. El vino de Málaga había sido declarado como la bebida sin impuesto para entrar en Rusia, ya en el 18, final 18, porque un embajador español, historia, sí, que era de aquí de Málaga, pues le regaló a Catalina Grande unas cajas de vino de Málaga y tuvo tal aceptación que libre de impuestos. Y eso dio una gran proyección internacional en aquel momento al vino malagueño. Señor alcalde, veo que lleva un pin de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. ¿Es usted convencido? Sí, no está copiado de nadie de aquí, ¿no? Quiero decir que esto... ¿Cómo que no está copiado de nadie? Quiero decir que no me inspiró ningún español, ¿no? Simplemente tuve noticia de ellos en una reunión de Naciones Unidas, que hablamos de ODS, ya en el año 17 avanzado, y vi la conveniencia de... Bueno, no porque tuviera PIN, sino porque estoy convencido de que es bueno trabajar en esa dirección, es bueno para las empresas de Málaga, es bueno para la administración de Málaga, es bueno dar la imagen, pero real, de que somos una ciudad que se trabaja proactivamente. Tenga cuidado que le pueden tomar por socialista. No me importa que piensen eso, porque no lo soy. Sí tengo una cierta sensibilidad socialdemócrata, pero creo profundamente en la capacidad de la libre iniciativa del mercado, la fuerza del mercado, su capacidad de generar riqueza. No soy de los, digamos, rígidos planificadores, ni mucho menos, ¿no? Creo en la libre iniciativa y el emprendimiento de una manera muy clara, pero hay que educar y formar para ello también, evidentemente. Me recuerda mucho a lo que decía Willy Brandt. Willy Brandt decía que era socialdemócrata justamente porque había que promover la iniciativa privada para que tuvieran éxito y poderles luego después taxar y poder crear más riqueza a su vez. Usted además fue el que
creador del Partido Andaluz Socialdemócrata y formó parte también del Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez, quiero decir, de Castal y Vinalgalgo, por lo tanto... Tiene buena información, sí, no me ha extrañado nada ver ese pin, que por cierto lleva el rey y también lleva el presidente del gobierno últimamente, pues como muy ostentoso, vamos a llamarle así, ¿no? Sí, pues muy llamativo por los 17 colores, un color para cada objetivo de desarrollo sostenible, es así, ¿no? Pero es bueno que trabajemos muy sinceramente en la línea de esforzarnos por tener, entre otros, con el objetivo cuarto, la mejor educación posible para toda la población española y para la población del mundo, tener una visión global, ¿no? El planeta tiene muchos problemas, no solo los que podamos tener en nuestro país, y con esa visión de solidaridad internacional tenemos que trabajar también. Yo en algunas entrevistas que me han hecho para historias, aparte de todo esto, siempre me preguntaban lo siguiente: ¿tú dónde te ves dentro de 5 años? Yo le voy a hacer la pregunta al revés. ¿Dónde ve Málaga dentro de 5 años? Pero dentro de 5 años la veo en una posición mejor que la que tenemos hoy. Me imagino, pero obvio. ¿Cómo va a ser la Málaga dentro de 5 años? La seguiré viendo ahora, que será más fuerte aún en materia cultural, bastante más fuerte en tema tecnológico, ya somos bastante sólidos, pero más aún, con más empresas captadas, con más proyectos Smart City, con proyectos de sostenibilidad ambiental muy claros, una Málaga con una movilidad más resuelta todavía en términos de sostenibilidad, más sensible ambientalmente, y yo espero que sea una Málaga también con una oferta educativa aún mejor de la que tenemos, lo espero, no depende directamente de nosotros, pero ayudaré todo lo posible para que sea así, porque es lo más importante de todo. Dentro de exactamente un año más o menos, empezarán, vuelvo a la pregunta del comienzo, a caer menos de un año, los fondos Next Generation, una palabra. ¿A ustedes el gobierno en algún momento les ha citado o los ha convocado para decidir cuál es el trozo del pastel que se lleva cada uno y de qué forma y demás, o no? No, hasta ahora lo que hemos hecho es, siguiendo las indicaciones que el gobierno nos daba a través de la autonomía, de preparar un programa, lo hemos hecho, presentamos un programa de casi 70 proyectos antes de fin del año pasado, del año 2020, y de esos proyectos irán saliendo cosas, espero, ¿no? No hemos presentado manifestaciones de interés, que ha habido abierta, pero no es una citación a nosotros, sino que hemos procurado con empresas también ayudar a configurarla, ¿no? Una para desarrollar la microelectrónica, que le hemos llamado Innovalia, un poco en la línea de los que suena a Tecnalia, algo parecido, pero con una vida más breve, corta en el tiempo, ¿no? Que es lo que tiene Tecnalia, que lleva ya bastantes años trabajando en el País Vasco, ¿no? Y cosas parecidas. En esa línea estamos acudiendo a algunas de estas manifestaciones, a estas convocatorias, pero no ha habido, tampoco por la FEIN, tenemos noticia de que haya un querer contar con los ayuntamientos de una manera importante. Puede que al final, por esta vía indirecta, el papel nuestro tenga un cierto peso, más del que se hablaba de no llegar al 2%, de distribución de fondos a nivel de ayuntamientos, pero creo que lo bueno debiera ser en este sentido sensible a la capacidad que podemos tener de ayudar. En definitiva, yo trato de que podamos aportar nuestra capacidad de gestión para que se gaste bien los fondos europeos, se gasten, punto primero, y se gaste lo mejor posible, ¿no? Don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, 21 años en el cargo, que le vaya bonito. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Foro Confiligal. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.